Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, en primer lugar, el error del reloj electrónico, ¿no? No son, por supuesto, las 7:30, son las 8 de la noche. Hubo un bajón de electricidad en toda el área del municipio de Chacao y en otras áreas de la región capital. Como todos sabemos, hoy fue un día extraño. En primer lugar, hubo un calor fuera de lo normal. Se registraron 29 grados en el Valle de Caracas, y después cayó un chubasco violento, breve, pero abundante. Y en ese contexto se produjo pues el bajón eléctrico. Eso afectó algunos sistemas acá en la emisora. Pero bueno, estamos al aire, estamos con ustedes gracias al equipo técnico valiosísimo del Gigante Rumbos. Bueno, hoy es 11 de abril, ya hablaremos de la efemérides, pero mientras tanto hablaremos de la vida real. Señores, hoy un titular importante del día es que actualizó sus proyecciones económicas para este año el Fondo Monetario Internacional, y la previsión que tenían para Venezuela varió, y varió de manera lamentable. Ellos dicen va a bajar el crecimiento económico y va a subir la inflación. No sé si ustedes recordarán que a finales del año pasado y a principios de este año había como una burbuja de optimismo, ¿no? Porque tú sabes, van a levantar las sanciones y ya Chevron está por aquí, vamos a producir petróleo otra vez y tal. Y bueno, no, esto va para arriba. Pues resulta que no. La burbuja aquella de Venezuela se arregló, no duró el primer trimestre del año. Hay una nueva situación, y claro que tiene que haber una nueva situación cuando el actor más dinámico de toda sociedad, sobre todo en un petroestado, el actor más dinámico es el Estado, y el Estado tiene una representación temporal que es el gobierno, y en el caso nuestro el gobierno es un ente polimorfo, contradictorio. Están pasando cosas extrañas. Por un lado está el señor Maduro diciendo vengan a invertir porque tú sabes que este es un país maravilloso y cualquier cosa que se invierta acá bueno, va a producir muchas ganancias, vengan a invertir. Y por otro lado hay dirigentes del partido de gobierno, militantes del partido de gobierno, diputados del partido de gobierno promoviendo, alentando y a veces protagonizando hechos que generan zozobra, generan inseguridad jurídica e inseguridad ciudadana, y que terminan agrediendo la producción y ahuyentando las inversiones. Es decir, con diputados así, el gobierno ciertamente no necesita enemigos. Hago todo este introito porque en una de esas situaciones, una persona que hemos tenido acá en nuestro programa y cuya opinión nos merece respeto, y por eso hemos solicitado su criterio experto en varias ocasiones, denunció unas invasiones en el campo promovidas, alentadas por un diputado del PSUV, y ha empezado a recibir amenazas contra su integridad física. Esa persona que está recibiendo las amenazas es Edison Arciniegas. Él es presidente del Centro de Estudios Agropecuarios de Venezuela, el Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela, y lo tenemos en línea en este momento. Edison, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Buenas noches. Por favor, dinos, ¿cuál es esta situación en la cual has terminado tú por recibir, repito, incluso amenazas? Te escuchamos.
Buenas noches, Chugo. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por tus consideraciones. Pues en efecto, hemos estado recibiendo intimidaciones de un llamado Frente Campesino Nelson López, que entendemos que el líder de eso es el señor Braulio Álvarez, quien es diputado por el Estado de Yaracuy a la Asamblea Nacional y es militante del Partido Socialista. Bien, parte de lo que tú mencionabas merece ser rescatado, entre otras cosas porque el jefe del Estado venezolano, a mí me gusta llamarlo jefe del Estado, porque la condición de jefe la tiene alguna gente más allá de los elementos que le hayan llevado a esta posición, ¿no? Ha promovido la asignación de tierras a actores que quieran invertir. Claro. Y una de las cosas que estamos viendo es que a esa gente a la que el Ejecutivo ha promovido que se le asigne tierra que pertenece al INPI, entonces y se están realizando inversiones en esa tierra, es decir, son la ejecución de esa política de atracción de inversiones sui generis que tiene el Ejecutivo Nacional contra esas inversiones, no contra los productores tradicionales, contra esas inversiones en que está yendo en este momento la acción, por ejemplo, del diputado Braulio Álvarez. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, esta es una manera en la que este diputado, muy próximo, por cierto, al señor Elías Agua Milano, junto a quien lo vimos en una manifestación reciente en las calles Caracas, y que todos sabemos que es alguien contrapuesto al Ejecutivo Nacional, aunque parte de la misma corriente del chavismo. Esta es una manera en la que esta persona está haciendo la oposición al mismo Ejecutivo. Estamos ante una contradicción hecha pública y sobre todo instrumentalizada en forma crecientemente violenta entre los sectores de la ruralidad chavista y la institucionalidad del Estado venezolano, controlada también por el chavismo. Estamos ante un ejercicio de indisciplina política deliberado con la perspectiva de impunidad frente al Estado. Mira, son preguntas que me planteo. O sea, yo preguntaba en un programa de televisión a principios del día, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel a Braulio? ¿Quién detiene las invasiones? Me preguntaba si el gobernador Julio León Heredia, que es una persona que hay que reconocerle que tiene un dominio importante sobre su estado y que muchos sectores o lo respetan o al menos le tienen equiesencia, y que bueno, tú hablas con el empresariado yaracuyano y se hablan muy bien de él, que muchos de ellos dicen que no le votan. Yo me pregunto si esa persona que ellos atribuyen que ha construido paz allá va a permitir que el señor Braulio Álvarez le embochinche el campo yaracuyano con invasiones. Yo me preguntaba si el Partido Socialista, que hace despliegue y alardes de la disciplina, va a poner algún correctivo disciplinario en estos comportamientos, porque lo que es evidente es que al menos la institucionalidad del Ejecutivo Nacional, es que al menos la jerarquía política del Partido Socialista está del lado, no sé hasta qué punto con profundidad, pero en los hechos lo está, de la resolución de conflictos agrarios, del reintegro de fincas a sus propietarios, de la reubicación de los invasiones y del fin de las invasiones. Estamos ante una contradicción, vamos a ver cómo desemboca esto. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es presidente del Centro de Estudios Agropecuarios. Él se hizo eco de denuncias sobre invasiones a fincas productivas o que inician su ciclo productivo por parte de elementos que dicen ser activistas militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entre ellos hay uno que más que decirse afiliado a esa organización es diputado del PSUV, lo está señalando con nombre y apellido, el señor Braulio Álvarez. Edison, fíjate, quizás por analogía con lo que ocurre en la ciudad, aquí en el ámbito urbano también hay invasiones, también se disfrazan de militantes revolucionarios, pero ha sido detectado que el local que invaden, parcela que invaden, espacio que invaden, luego al poco tiempo empiezan a alquilarlo e incluso a venderlo, ¿no?
hay una operación, una mezcla de discurso político y operación crematística. ¿Habrá algo de eso? Porque hasta ahora nos estás haciendo una reflexión sobre las eventuales aristas políticas, pero ¿qué puede haber detrás en otros sentidos de esto? Porque lo digo porque como el gobierno dice que está una cruzada anticorrupción, que una operación caiga quien caiga, si hay un tema de invasiones profesionales que lo que hacen es lotear los terrenos y luego venderlos o revenderlos, entonces estaríamos hablando también de una dimensión rural de la corrupción. ¿Hay algo de eso? Sí, evidentemente hay mucho de eso. El diputado Braulio Álvarez ha sido responsable directo o semidirecto de la ocupación de al menos 150.000 hectáreas en el estado de Yaracuy. Óigase bien, 150.000 hectáreas, incluida la finca sobre la que él hoy controla. Y usted puede pasar, esa finca está ahí en la vía de Chivacoa y va a ver cómo en la finca de él, pues el monte está altísimo y se nota el deterioro. Es decir, califica para que cualquier persona vaya mañana y le haga una denuncia de tierras autónomas, porque en efecto esas tierras sobre las que tiene control Braulio en forma personal, que fueron muy productivas, que son próximas a las finca que están invadiendo en este momento, eran sitios de gran producción de caña de azúcar y están ociosas parcialmente o totalmente. Sobre la cualidad de corrupción, evidentemente la hay, porque las invasiones son en primera instancia un acto extractivista. Las invasiones se dan por parte de estos grupos organizados que son itinerantes, que son nómadas, son una especie de grupo de hormigas guerreras que van ocupando hormigueros ajenos y hasta que los destruyen y avanzan a otros. Lo primero que hacen es la extracción del biopatrimonio. Cada vez que hay una invasión, hay un acto de saqueo a los bosques, hay un acto de saqueo a potenciales canteras, como está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la reserva de medio silvestre del Hierro en Sanare, Estado Falcón, donde están literalmente matando al río Sanare y a la quebrada Yaracuibares, un grupo de señores que, por cierto, acaba de decir la tabla este medio que publicó muchos de los datos de la operación anticorrupción, acaba de publicar que estas personas están imputadas por delitos ambientales, 7 personas del llamado Consejo Campesino José Leonardo Chile. Yo le agregaría el minero, porque buena parte de su acción está destinada a la extracción de caliza y feldspato que hay. Pero regresando a las invasiones, pues sí, hay un componente de extracción de madera, siempre lo hay. Hay un componente de robo de las maquinarias, de robo de los activos de las unidades de producción. Y finalmente hay un componente de apropiación de la tierra para revenderla microparcelada. Es una historia larga, es una historia continua, de muchos capítulos de esto, que mucha gente lo sabe, que los cuerpos de inteligencia y de investigación de la nación lo saben, pero nadie termina de ponerle el cascabel al gato. Nadie termina de meter al gato en la jaula. Nadie termina de desestructurar a las mafias de ocupación, saqueo y reventa de tierras. Ahora, lo que yo me pregunto hoy es, ese mismo Estado que les ha permitido hacerle eso a los productores tradicionales, va a permitir que se lo hagan a los inversores que están llegando al campo de la mano del propio Estado, es decir, de la mano de este Estado conducido por el Partido Socialista. Van a permitir que le hagan a su propia gente lo que le han hecho a los demás. Está por ver. Edison, estamos conversando con Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, quien está denunciando esta práctica continuada por parte de actores que dicen se presentan como, o en efecto son integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, a despecho de lo que es el discurso del gobierno, que está presidido por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ese desorden lo pagamos nosotros porque, por cierto, si se produce esta situación, hay desempleo en el campo, pero hay hambre y comida cara en la ciudad, porque la comida no nace en los supermercados, les informo, nace en el campo. O hay que traerla importada y divisas no hay. Finalmente, Edison, no atribuyas a ingenuidad mi pregunta, pero me es forzoso hacerla. Como estamos hablando de amenazas contra tu integridad, has hecho tú las diligencias pertinentes, has acudido al Ministerio Público, has acudido a la Defensoría del Pueblo, has hecho las diligencias mínimas
en resguardo de tu integridad, porque yo conozco pues el razonable escepticismo que hay en relación a las instituciones, pero es deber de uno ponérselas difícil. Cuéntame, ¿has dado esos pasos? Hemos hecho esos pasos en ocasiones anteriores. Este mismo diputado nos ha acusado a nosotros de cosas infames y le hemos introducido denuncias por delitos de odio en la fiscalía. Entendemos que varias veces lo han llamado a capítulo por alguna de sus acciones. En este caso hemos hecho de nuevo lo propio, hemos hecho llegar a múltiples actores, tanto por vía pública como por vía privada, tanto la información de las amenazas como la información de lo que ellos están haciendo. No lo subestimamos, pero entendemos que el rol en este momento nuestro, en este tipo de temas, es salir en defensa de los platos de comida. Mira, esa finca que están ocupando tiene la potencialidad de producir maíz para 600.000 arepas. Imagínate tú. 600.000 arepas, tú, de una sola finca pueden terminar saliendo con el maíz que se produce. El rol de quienes investigamos y tenemos como pasión la defensa de los platos de comida, la seguridad alimentaria, el derecho a comer de los venezolanos frente a hechos como este, es en primera instancia traducirlo en un relato que la gente entienda lo que esto significa. Cada finca que Braulio ocupa y saquea son muchas miles, centenares de miles de arepas en peligro. Y por el otro lado, nuestro rol tampoco es dejarnos intimidar, sino por el contrario avanzar. Por eso vamos a ir a Yaracuy el jueves a dar la cara allá y hablarle a la opinión pública y también a romper el celofán para ver si más gente se anima a denunciar estos bandidos. Amén, amén, Edison. Toda la suerte del mundo. Bueno, y muy pendiente de esa actividad para reportarla en vivo si es posible. Ojalá que podamos hacer un contacto telefónico ese jueves en la noche. Un gran abrazo y buenas noches. Un gran abrazo, mi amigo. Edison Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, denunciando que una sola finca de las invadidas responde a 600.000 arepas que pudieran estarse produciendo, pero que no se producen porque, repito, los vándalos que se reclaman rojitos actúan con la impunidad que antes tenían y habría que ver si la siguen teniendo. Es el planteamiento de Edison Arciniegas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Sí, como lo dije anteriormente, es desafortunado que hayan invasiones en el campo, pero es que en la ciudad no dejan de haber invasiones. Hoy vimos un tuit del ciudadano fiscal Tarek William Saab diciendo que había designado a un fiscal para que investigue una situación muy dolorosa que ocurrió en Higuerote. Una familia le dejó su casa a una persona para que viviera temporalmente durante parte de la pandemia. Esa persona resultó ser amiga del alcalde, al parecer. Cambió la cerradura, se adueñó del sitio, invadió, de acuerdo al relato que echaban unos niños en un video en TikTok y mostraban cómo cuando la familia fue a tratar de recuperar su vivienda, bueno, llegó el alcalde, llegó la policía, llegó el consejo comunal. Al padre de la familia le dio un infarto, murió. Al abuelo y a la madre de los niños se los quieren llevar presos imputándole unos cargos terribles, y estos 3 niñitos quedarían, 2 niñas y un niño quedarían, bueno, desamparados. Entonces parece que fue tan conmovedora la situación que se activó la Fiscalía General de la República. El día 7, es decir, Viernes Santo, cuando usted estaba
o con su familia, con merecidas vacaciones, o en los templos, o sencillamente guardando ayuno en su casa, ¿no? Porque recuerden, el viernes es el día en que no hay ni misa siquiera, ¿no? Porque se ha producido ya la muerte de Jesús y es el día de acompañar a la Virgen en su dolor y en su silencio. Bueno, pero los invasores al parecer no descansan. Hubo una situación extraña, muy extraña, en la avenida Fuerzas Armadas, en el edificio Soca, y los vecinos llamaron al dirigente comunitario que ha estado en defensa de la propiedad privada popular en esa parte de Caracas, que es Carlos Julio Rojas. Y lo tenemos en línea en este momento. Carlos Julio, gracias por atender nuestra llamada, hermano. Cuéntanos, comparte con la audiencia esta situación que entiendo además es más complicada que una invasión normal. Parece que tiene más aristas la situación. Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros en horas de la noche del Viernes Santo recibimos la llamada angustiada y aterrada por parte de los vecinos de la avenida Fuerzas Armadas en la esquina de Isleños, eso es parroquia Santa Rosalía, porque vieron cómo en el edificio Soca rompían la puerta y entraban una serie de personas a esta edificación. Esto generó la protesta y la denuncia de los vecinos alarmados, porque debo reconocer que se ha dado a través de las denuncias y la protesta una organización comunitaria ante el miedo de perder la propiedad. Esa protesta generó que llegaran cuerpos de seguridad del Estado y sacaran a las personas que habían ingresado a este inmueble. Es decir, fue muy alarmante porque fue en horas de la noche, es decir, problemas incluso de formas y de terror, porque tú te imaginas, Chubo, un Viernes Santo a las 10 de la noche que tú veas alrededor de 15, 20 personas reventando la puerta de una edificación. Eso genera alarma y miedo en la comunidad. Luego nosotros denunciamos esta situación, de horas de la mañana tuvimos contacto con la presunta, porque es un caso que debe determinar el propio Ministerio Público y debe investigar, propietaria del inmueble, que fue la que ingresó a este inmueble por un tema de que ella no había podido recuperar su propiedad. Nosotros conversamos con ella, le dijimos el tema de las formas y entendemos el deseo, pero también hablamos con el expropietario quien le vendió a esta persona la propiedad con una inquilina en condición de invasión, una inquilina que al parecer tiene algunos años allí, ya tiene orden de desalojo y ha dicho que no se retira de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que se están dando procesos de enfrentamiento entre inquilinos en condición de invasión que dejaron de pagar hace muchos años y se adueñan de la propiedad. Incluso la inquilina en este caso no tiene ningún tipo de contrato de arrendamiento, por eso hablamos que es una invasora, y los propietarios. Nosotros alertábamos en varios momentos la posibilidad de que se den enfrentamientos y hechos de sangre. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el nivel de impunidad, que existe un Ministerio Público que no se pronuncia, solamente se pronuncia en algunos casos y por la presión social y la protesta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es una alerta hacia los vecinos que reaccionan directamente, donde hay propietarios que quizás entran en niveles de desesperación y toman el camino dentro de todo lo malo. Pero lo importante aquí es demostrar que la propiedad no se está respetando en Venezuela. Hay un alto nivel de impunidad y negligencia por parte de las autoridades como la Fiscalía, y ver casos como el que se dio en Higuerote, de Chubo, que realmente es dantesco porque hubo una persona que perdió la vida defendiendo su propiedad, y eso es una violación de derechos humanos. Terminan siendo detenidos los propietarios, algo parecido a lo que ocurrió con Omar Pérez en el edificio Cori, que terminó siendo procesado por defender su propiedad. Este caso también nos recuerda algo que ocurrió a finales del año pasado, el 30 de noviembre, cuando en el edificio Don Joaquín los propietarios fueron a recuperar su estacionamiento y fueron agredidos por colectivos armados, donde fueron al nivel de que fueron agredidos brutalmente, al nivel de que intentaron ser quemados por estos colectivos. Y ahí el Ministerio Público, hay una delgada línea, porque se habló y conversamos con los afectados y había un proceso de imputación hacia los colectivos, pero hasta ahora no han sido detenidos. También recordamos el caso de un propietario fallecido, Lucio Camardela, que le invadieron su propio local comercial en el edificio Santa Gema. Esto fue en el año 2022, a mediados del año 2022,
donde este propietario protestó porque le estaban invadiendo su propiedad, llegó el CICPC y lo desnudó en plena calle y se lo llevó detenido. Es decir, la violación de la propiedad privada no solamente es que te quitan tu propiedad, sino que te están vulnerando tus derechos. Debo decir que nosotros tuvimos un derecho de palabra ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos, donde hemos denunciado cada uno de estos casos que hemos atendido desde el Frente Norte de Caracas, y puedo incluso aprovechar de dar la primicia que estamos ya en comunicación con la oficina del Alto Comisionado para un proceso de que las víctimas de violaciones dantescas a la propiedad privada puedan ser entrevistadas por la oficina del Alto Comisionado. Yo quiero aprovechar el espacio de Radio Rumbo, tu espacio, Chugo, para decirle a esas familias, a los familiares de esas personas que están detenidas por defender su propiedad en Higuerote, que nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales, @CarlosJ.Rojas13 o del Frente Norte, @Frente Piso Norte CCS, porque estos son delitos de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, la propiedad privada está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y tú no puedes terminar siendo desalojado de tu propia casa. Y nosotros vimos las imágenes donde el Consejo Comunal, que al final ese no es un Consejo Comunal, esos son colectivos que tienen afiliación con el alcalde, y tú dices que hasta destruyeron una pared. Eso no es un caso aislado. Todo el mundo recuerda el caso de Mónica Monrovea, que fue atendido por la Fiscalía cuando fue a través de la protesta ciudadana, donde un funcionario del Tsunami decía, Chugo, que el delito de invasión no estaba tipificado en las leyes venezolanas. Es decir, este clima de impunidad genera que se den este tipo de casos, donde no hay imputación ni responsabilidad a los que cometen la invasión, porque incluso puede ser que se logre en algunos casos por la presión social el desalojo, pero no terminan siendo imputados. El delito de invasión tiene de penas de 5 a 10 años tipificado en el artículo 471 del Código Penal, pero lo importante es que en instancias internacionales, se está viendo el delito de invasión en Venezuela y se está investigando. Eso es un logro que a través del proceso de denuncia del Frente Norte de Caracas y lo que hacen los vecinos a través de las redes sociales, que son este muro de contención para evitar las invasiones. Carlos Julio, te agradecemos, hermano, inmensamente que hayas actualizado a nuestra audiencia en lo que son estos casos. Ellos quizás hicieron eso en Viernes Santo porque pensaron, bueno, nadie se va a dar cuenta, pues. Pero bueno, hay ojos en la comunidad y hay voces valientes como la tuya. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha porque la propiedad es un derecho humano. Así es. Importante primicia que nos dio aquí Carlos Julio Rojas. Nos acaba de decir que en tanto que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano, y aquí está una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se consiguió que sean recibidos, que sean escuchados también las víctimas de ese tipo de violaciones, las agresiones a la propiedad, las víctimas de las invasiones. Excelente noticia que nos dio aquí Carlos Julio Rojas. Cuando son las 8:29 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta a las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu-posada Mansión Georgette. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt frente al Elevado y en el Centro Comercial Propatria nivel 2 frente a Factory, se volvieron locos.
porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aproveche esa locura. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y a partir del 24 de abril, Óptica Martínez y Bolívar tendrá consultas oftalmológicas a precios solidarios. Previa cita. Caracas, visita la farmacia más grande de Latinoamérica, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en la avenida principal de La Yaguara, o también en la prolongación de la avenida Rómulo Gallegos, La Urbina, junto a Macro. Podrás encontrar medicinas, productos de cuidado personal, equipos e insumos médicos, área de belleza y deporte a precios jamás vistos. Vive saludable. Se escucha, Se siente. llega a todas partes. Con una programación completa y de calidad. Es Radio 670 AM. Gigante. Son las 8:31. Publicidad. Muy buenas noches, señor Elías Ayer. ¿Cómo está usted? Aquí en Radio Rojo, el programa del Yo Soriano. Ok, lo pongo en Los Estados Unidos, Janet Yellen aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora vamos sí con el tema de la fecha de hoy. Hoy es 11 de abril. Hoy se cumplen 21 años de aquellos aciagos eventos del 11 de abril del año 2002. Y se cumplen también, hace poco se cumplieron 30 años de los también terribles eventos de febrero, del 4 de febrero de 1992. La presentación en sociedad, pues la sangrienta presentación en sociedad del proyecto político chavista hoy en el poder. Cada vez que se produce un aniversario de esta fecha, entonces, como ocurrió hace bastante tiempo, pero no tanto, es decir, todavía hay mucha gente que estuvo participando en esos eventos, entonces solemos ver entrevistas y hasta debates entre personas que estuvieron en la marcha o estuvieron en los eventos políticos previos y posteriores. Pero poca gente se ha puesto a pensar, ¿y de qué manera esos eventos impactaron la vida de los venezolanos que tienen hoy 30, 28, 35, 36, 40 años? ¿De qué manera hay toda una generación de venezolanos? Y por cierto, es un sector muy importante, tanto de la pirámide demográfica como del electorado. Un sector muy importante, la mayoría de los electores en Venezuela están en ese grupo entre los 18 y los 40 años. Esas personas eran muy jóvenes, eran niños quizá cuando esto se produjo, pero efectivamente su vida fue impactada, marcada por esto. Se los comento porque a mí me impresionó profundamente leer hoy una declaración de un dirigente político. Él es alcalde del municipio de Latillo, él es un dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal y por cierto su nombre ha empezado a aparecer en las encuestas, en los sondeos de opinión como posible candidato o precandidato en el marco de las primarias opositoras. Me refiero a Elías Ayek. La declaración dice lo siguiente, les voy a compartir con ustedes solamente el primer párrafo. Dice así: yo tenía 5 años de edad cuando fracasó el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Y tenía apenas 15 años cuando ocurrieron los terribles eventos del 11 de abril del 2002. Como yo,
Dice Elías Hayek, esa inmensa masa de venezolanos que hoy tiene menos de 40 años no tuvo participación ni responsabilidad alguna en esos trágicos errores cometidos por unos y por otros en el pasado, pero durante toda nuestra vida hemos tenido que enfrentar sus pesadas consecuencias. Leer eso a mí me impactó. En estos días yo leí un tuit de una muchacha de 35 años que decía, yo quisiera vivir en el país que me cuenta mi papá. Yo quisiera vivir en la Venezuela que me cuenta mi papá. Es una generación que ha tenido que, o sea, que no conoce una semana, un día que no sea de crisis. Y entonces, bueno, me tomé la molestia de investigar y resulta que Elías Hayek, este dirigente político, tiene 36 años de edad. Por eso le pedimos que nos atendiera una llamada telefónica porque queremos que nos diga, que nos cuente, que comparta con la audiencia cómo procesa un joven venezolano de 36 años de edad y en su caso además dirigente político, estos eventos que ocurrieron cuando él tenía 5 años, cuando él tenía 15 años apenas, pero que efectivamente han marcado la vida del país y han marcado su propia vida. Él se ha hecho adulto en ese marco. Y lo tenemos en línea en este momento. Elías, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia cuál es tu análisis, cuál es tu saldo de estos 21 años transcurridos desde el 11 de abril del 2002. Chugo, gran abrazo. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Y de verdad que, bueno, lo que tú narras es exactamente así. Yo pertenezco a una generación que éramos unos niños, realmente, cuando sucedió tanto el 4 de febrero como el 11 de abril del 2002, en donde se marcaron pues los años siguientes que vinieron en el país, una generación que ha sufrido pues de la falta de oportunidades en su país, una generación que en masa pues ha tenido que ir a buscar suerte en otros lugares del mundo, en otros países, porque este país no ha brindado las oportunidades suficientes para que nosotros podamos pues hacer nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos trabajar, tener oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, de surgir, pues, que es lo que todos los jóvenes buscamos. Y se nos ha impuesto pues la dinámica de la división, del conflicto, del odio, en donde si tú piensas distinto que yo, entonces ya tú eres mi enemigo. En donde no tenemos oportunidad pues de ponernos de acuerdo para nada, porque si la agenda de la marca pues es el odio, la división, el partidismo, en donde si tú eres un partido distinto que el mío, tú y yo no tenemos nada que hablar, tú y yo somos enemigos, y aquí hay que ver pues quién subsiste y más nada. Y esa dinámica ha traído al país graves consecuencias, un país que pues cuya tripulación, un barco en donde cada uno está remando en direcciones opuestas, pues nunca llegará a puerto seguro. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela tenemos que volver a rescatar pues la concordia, el encuentro entre hermanos, entender que aquí en este país cabemos todos y que todos podemos pues desenvolvernos en el marco de la Constitución, en el marco de un sistema democrático que brinde garantías para todos y que todos podamos pues desenvolvernos de la manera que consideremos prudente, en el marco siempre pues de la legalidad. Y a eso nosotros estamos haciendo un llamado. El país necesita cambios estructurales, cambios profundos, y yo pertenezco a una generación, como te dije, que no es la culpable de la catástrofe que estamos viviendo, pero que sí será responsable si nosotros no hacemos nada al respecto. Estamos conversando con Elías Hayek. Elías Hayek es alcalde de Latillo, es dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal, ha estado recorriendo el país y en virtud de esa actividad su nombre ha empezado a sonar incluso en los sondeos de opinión como posible candidato o precandidato presidencial en el marco de las primarias opositoras. Elías, tú eres un referente singular, porque lo normal es hablar acerca de la desafección de la juventud venezolana hacia la política. Y tú no solamente eres un dirigente político, sino
además eres un hombre con experiencia de gobierno. O sea, no has cumplido los 37 años y ya eres un hombre con experiencia de gobierno, alcalde reelecto. Háblanos de esa decisión de asumir la política como destino, de asumir la gestión pública como vocación, en medio además de una situación extremadamente compleja. Hoy vimos por allí que en el municipio Cardenal Quintero, en Mérida, un alcalde, él fue electo como independiente, pero después se incorporó al Partido Voluntad Popular, renunció al tener un año en el cargo porque él dice que lo frustra el no tener recursos para hacer gestión. Yo por supuesto no justifico eso, pero entiendo ciertamente lo frustrante de esa situación. Cuéntanos, ¿cómo se produce tu decisión de abrazar la política como destino y de incluso llegar a este tipo de experiencia como hombre de gobierno? Sí, bueno, yo pertenezco a una familia en donde se nos inculcó la vocación de servicio público. Mis dos hermanos varones son sacerdotes de la Iglesia Católica y yo desde muy chamo era misionero. Yo empecé haciendo catequesis, recorrimos el país haciendo misiones durante muchísimos años, más de 20 años, llevando la palabra de Dios. Y de lo religioso a lo social hay un saltico, y de lo social a lo político por un brinquito más. Y al final la política, dice el Papa Francisco, es la forma más excelsa de la caridad. O sea, la política bien entendida no es otra cosa sino la búsqueda del bien común, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Yo nací en El Hatillo, crecí en El Hatillo y me siento muy comprometido con mi municipio, con mi comunidad. Y bueno, y fui electo en el año 2017, reelecto en el año 2021 con un porcentaje histórico de votos. Y bueno, la gente me ha dado la confianza para dirigir los destinos de mi municipio, y yo trabajo todos los días en cuerpo y alma para que mi municipio pueda avanzar, aún en condiciones muy complicadas, como tú lo decías. Bueno, ser alcalde en este país en estos días es muy difícil. Se gobierna con todo en contra, sin recursos, con una crisis de todo tipo, económica, político, social, sin dinero, con falta de carestía de servicios públicos, en instituciones donde los funcionarios ganan, pues a veces, salarios miserables. Es muy complicado. Honestamente es una labor muy dura, pero hemos demostrado que cuando se hacen las cosas con honestidad, cuando hay preparación, cuando hay capacidad, se puede avanzar. Se puede avanzar aún en medio de grandes adversidades, y es lo que hemos hecho en el municipio de Hatillo. Estoy rodeado de un equipo de gente honesta, gente decente que quiere pues estar y vivir en un sitio mejor, y hemos demostrado en lo pequeño que se pueden hacer las cosas. Hoy tenemos un sistema de salud referencia en todo el país, que es Salud del Hatillo, que pasamos de atender a 6.000 pacientes al año en el año 2017 a más de 85.000 el año pasado, en el 2022. Tenemos un sistema excepcional a nivel educativo. Hoy es una referencia también en todo el país lo que estamos haciendo en materia de educación. La Escuela Municipal de Hatillo, de verdad que da gusto, y hemos logrado aumentar la matrícula escolar de los pocos sistemas educativos públicos que hemos logrado aumentar la matrícula escolar por 5º año consecutivo. Igual está pasando en la seguridad, en el municipio más seguro de Caracas. Se ha hecho un trabajo importantísimo en ese tema. Es decir, el municipio ha venido avanzando aún en medio de grandes calamidades, y mientras el país pareciera como que se cae de pedazo, el Hatillo ha seguido de pie y ha seguido adelante. Estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Elías Sayek, alcalde del municipio de Hatillo, dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal, y por cierto, una persona que ha estado recorriendo intensamente el país en los últimos meses. Elías, a continuación te voy a rogar que permanezcas en línea. Tenemos que hacer una muy breve pausa comercial, pero quisiera que al retorno nos hablaras de tu propuesta más allá de lo que ha sido tu experiencia como mandatario municipal. Ciertamente en el ámbito municipal uno puede eximirse de verbalizar mucho las cosas porque el principal discurso es la gestión. Pero tú estás ahora girando por todo el país y has hecho una propuesta
lo que tú has denominado cambio en paz. De hecho, eso me llamó la atención de esta declaración. El titular precisamente es: ni 4 de febrero ni 11 de abril. Venezuela lo que necesita es cambio en paz. Entonces, al retorno de la pausa, Elías, te ruego que por favor nos esperes en línea. Comparte con la audiencia qué es cambio en paz, en qué consiste y cómo se logra, porque muchísima gente lo quiere, pero también muchísima gente es escéptica frente a la posibilidad de alcanzarlo. Entonces vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno estaremos de nuevo con Elías Sayek, dirigente político nacional que se está rankeando incluso en los sondeos de opinión sobre opciones candidaturales. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos conversando con Elías Sayek, dirigente político nacional del partido Fuerza Vecinal y alcalde del municipio de Latillo. Le preguntaba yo al cierre del anterior segmento, a propósito ya no de su análisis de lo que está ocurriendo, sino de la propuesta que hace al país: cambio en paz. Como decía aquel político de principios de este siglo, bueno, en realidad de todo el siglo pasado y principios de este siglo, el don Luis Miquelena, ¿con qué se come eso? Te escuchamos. Sí, mira, el país está sumido en la peor crisis de su historia. Para nadie es viable ni conveniente que el país siga como va, ni siquiera para quienes hoy están en el poder y quienes además no pueden tener gobernabilidad bajo el escenario que estamos viviendo. Es decir, nosotros necesitamos cambios profundos, no solo cambios de rostro, que lo son, sino también cambios estructurales, cambios de forma de hacer las cosas. No los dirigentes políticos que sigan viendo a la gente simplemente como votos, sino entendernos y vernos como seres humanos que somos, como hijos de Dios que sufrimos, que hoy padecemos, pero que también queremos, soñamos y merecemos un país distinto y un país mejor. Y eso lo podemos lograr en el marco de la Constitución. Yo creo que una mayoría organizada, participativa, movilizada, se puede imponer por la vía del voto en la medida que nosotros hagamos las cosas bien. Y a través del voto, pues, lograr ese cambio político para generar las garantías suficientes, generar los acuerdos políticos que sean necesarios a los fines de brindar un escenario de paz, de estabilidad, un escenario de gobernabilidad, para que nosotros logremos captar las inversiones necesarias que necesita el país. Son inversiones que deben venir desde el extranjero. Es un clima de confianza que nosotros tenemos que generar para que el país vuelva a ser una tierra de oportunidades, una tierra receptora de inversiones, de capitales, e incluso receptora de talento, para que nosotros podamos cambiar esta dinámica de regresión, de retraso, de odio, de divisiones que tenemos, y pasar a una dinámica de avance, de progreso, de unión y de fraternidad de los venezolanos. Eso se puede lograr, y se puede lograr con el concurso de todos los factores políticos, sociales que hacen vida en el país, porque a todos nos debe unir que el interés nacional se imponga, que haya un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social, que haya un movimiento de ancha base, que no sea simplemente pensando en una elección o en la próxima elección, sino un movimiento pensando en la próxima generación de venezolanos que queremos que nazcan acá, que vivan acá y que puedan ser felices en Venezuela. Conversamos con Elías Sayek, alcalde de Latillo y dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal. Elías, con eso que estás planteando, yo personalmente estoy de acuerdo, y creo que toda nuestra audiencia seguramente también lo estará. Es muy difícil estar en desacuerdo, pero como te decía, hay un
escepticismo más que razonable. O sea, hay una especie de disonancia entre lo que se quiere y lo que se cree posible. Esto es como el cuento aquel cuando le preguntan a una dama venezolana, ¿cómo quiere usted que sea su pareja? Entonces te dice serio, responsable, trabajador, hogareño. Ajá, ¿y cómo son los hombres? Mala gente, mujeriegos, derrochadores, tal. Entonces hay una suerte de disonancia allí. Todo el mundo podría estar de acuerdo con eso que nos planteas como propósito, como objetivo. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo, a través de la lucha política, a través de la lucha democrática, se puede construir una fuerza capaz de promover por la vía pacífica y del voto cambios sustanciales. Ahora, ¿cómo lograrlo? Porque hoy es posible ver, por ejemplo, en el ámbito de la oposición, a unas personas que nuevamente quieren ser candidatos, que no lograron hacerlo cuando el país estaba enamorado de ellos, ahorita mucho menos. Y ves a otras personas que presentan algunos puntajes interesantes, pero que en realidad expresan un voto protesta dentro de la oposición, pero no son una oferta hacia el país. ¿Cómo lograr cohesionar y movilizar al país en función de esto que nos estás proponiendo, la búsqueda y construcción de un cambio en paz? Sí, mira, al país le ha costado mucho durante muchos años, y algo incluso histórico, cuando estudiamos la historia, unirse, ¿no? Y esto es algo lamentable. A nuestro libertador, probablemente su principal gesta fue unir a los diferentes factores, los diferentes caudillos de aquel tiempo en torno a una causa común, que era en ese momento la libertad, y así logró la libertad. Luego los padres de la democracia lo lograron también, cuando lograron unir a las diferentes facciones, grupos políticos, dirigentes sociales en torno a la causa de la democracia. Y hoy tenemos un tercer gran momento histórico, que de alguna manera conjuga esos dos momentos que he narrado anteriormente para lograr restaurar la libertad y la democracia anheladas en Venezuela. Mira, nosotros tenemos que ir a un proceso de reunificación, primero de quienes queremos un cambio, y creo que para eso son las elecciones primarias, de manera que sea la gente, el pueblo, quien decida quién debe ser ese líder que debe encauzar ese proceso de cambio, quién debe liderizar ese proceso de cambio. Y luego ir a un escenario electoral en el año 2024 a lograr la consolidación, la legitimación de ese cambio en paz a través de los votos de los venezolanos. Y con esa fuerza, con esa legitimación, entonces ir a los escenarios políticos que sean necesarios para lograr nosotros estabilidad, garantía, para lograr los entendimientos necesarios a los fines de que el país entre en una nueva dinámica, entre en un nuevo ciclo político, que es lo que nosotros queremos posibilitar. Elías, queremos agradecerte, hermano, altamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas podido explicar estas tres cosas que me parecen centrales. Primero, cómo procesa, cómo mastica tu generación, la generación que estaba muy niña, adolescente casi, cuando se produjeron estos eventos, pero que han tenido que vivir bajo el impacto de estos eventos todos estos años. En segundo lugar, tu visión de lo que es el acercamiento a la política como vocación y como destino. Y finalmente, tu oferta, tu propuesta. No solamente el diagnóstico, no solamente el análisis, sino tu propuesta, el cambio en paz tal y como lo has definido. Dirígele una palabra final en el marco de esta conversación, por supuesto, a la audiencia de Rumbo, que como tú sabes es muy variada, pero fundamentalmente es muy popular también. Te escuchamos. Sí, mira, yo quiero hacer un llamado en este sentido pues a todos los venezolanos en general. Queridos hermanos, nosotros no estamos condenados a vivir en esta situación, en esta tragedia en la que estamos viviendo. Nosotros fuimos un gran país, podemos volver a hacerlo. Esto es una tierra de oportunidades donde llegaron nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, y tristemente hoy se está yendo nuestra gente por una situación que tenemos que cambiar. Nosotros, en la medida que nos unamos, en la medida que nos organicemos, en la medida que participemos activamente en la dinámica política del país, vamos a lograr los cambios necesarios que queremos.
un cambio en paz, un cambio que permita la estabilidad, un cambio que permita la gobernabilidad, un cambio que permita el bienestar y el progreso económico que necesitamos los venezolanos. Porque la situación de hoy tristemente nos lleva a que los hijos de nuestra tierra pues están yendo del país buscando suerte en otros países. Pero nosotros no estamos condenados a continuar esta situación. En la medida que nos unamos seremos fuertes y en la medida que nos organicemos y participemos podremos lograr ese cambio en paz que tanto anhelamos. Muchísimas gracias, Elías. Muy buenas noches. Gracias, Tinchu. Gran abrazo a todos. Era Elías Sayek, alcalde de Latillo, dirigente nacional de Fuerza Vecinal y uno de los nombres que está siendo evaluado, testeado en los diferentes sondeos sobre las opciones presidenciales de la oposición. Yo quiero terminar este programa compartiendo con ustedes 3 ideas sencillas. La primera, recordarles que este político que nos estaba escuchando posiblemente, entonces debe definir en las próximas horas o en las próximas semanas, posible candidato o precandidato presidencial, es un venezolano de 36 años de edad. De 36 años de edad. Él tenía 15 años el 11 de abril del 2002. Tenía 5 años de edad el 4 de febrero de 1992. Ojo, yo no estoy haciendo con esto, no me estoy ascribiendo a esa torpeza que llaman la visión generacional de la política. No, yo lo que sí les digo es que para construir los cambios del futuro tiene que haber un cambio de estrategias, tiene que haber un cambio de propuestas, tiene que haber un cambio de discurso, tiene que haber un cambio de propuestas de fondo, pero también tiene que haber otros rostros. Los rostros del futuro no pueden ser los rostros de la división. Los rostros del futuro no pueden ser los rostros de la polarización. Los rostros de la construcción del futuro posible y necesario no pueden ser los rostros de la mezquindad que nos ha llevado a 20 y tantos años de fracaso, que nos ha llevado incluso a despilfarrar los éxitos que hayamos obtenido. Y esa es la segunda idea que quiero plantearles. Hay gente que cree, hoy, 11 de abril, bueno, que el 11 de abril del 2002 salió bien, porque se tumbó a Chávez por 3 días, por 72 horas, pero se cometieron tales o cuales errores y por eso es que el tipo regresó. Yo tengo una opinión distinta y, por cierto, yo lo viví, yo estuve allí. Yo estoy luchando contra el proyecto autoritario no desde 1999, sino desde 1992, desde la noche del por ahora. Bueno, yo estoy en contra de esto. Pero, ¿saben? El error no fue que si no hacerle caso a Michelena o no aprobar la cosa en la Asamblea Nacional o X. No. El error fue no hacer política. El error fue no hacer lo que había que hacer para construir frente al chavismo incipiente una sólida respuesta ciudadana, una sólida respuesta social, una sólida respuesta democrática. El error fue haber creído que un atajo nos iba a llevar más rápido a la salida del laberinto. Y resulta que los atajos son la distancia más larga entre 2 puntos. Y entonces voy al tercer punto. Revisen la historia de estos 20 y tantos años y se darán cuenta que cada vez que se ha hecho política, aquí las fuerzas democráticas han avanzado. Cada vez que se ha hecho política democrática, electoral, constitucional, pacífica, se ha avanzado. Desde el 2007, cuando se ganó el referéndum constitucional, después se ganaron las más importantes, a partir del 2008, las más importantes alcaldías y gobernaciones de todo el país. En el 2015, bueno, ¿qué te puedo decir? Ustedes saben que uno tuvo su humilde granito de arena en eso que fue la victoria política más importante, no solamente de estos 20 y tantos años, sino la victoria político-electoral más importante de la historia democrática venezolana, en cuanto al volumen de votos. Cada vez que se ha hecho política pacífica, electoral, constitucional, democrática, hemos avanzado. Cada vez que la dirección política, por torpe, por miope, por inmadura,
se tira por un barranco, por un atajo, entonces retrocedemos con un costo además altísimo, altísimo, porque cuando se tira la dirección política opositora por cualquier atajo, entonces sale a flote el talante represivo y totalitario y violento del régimen. Y entonces el costo es muy alto. Costo en vida, estoy diciendo de manera muy clara. Costo en vida es el costo en sangre. Entonces, quédense con esas 3 reflexiones. Claro que es posible, por supuesto que es posible, obvio que es posible darle un rostro político y electoralmente exitoso a ese 80% del país que quiere cambio. Pero necesitamos propuestas más serias, estrategias realmente democráticas y rostros que no sean los rostros de la confrontación tradicional. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba.